Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenos días, yo soy la licenciada Alejandra Lobos. Hoy vamos a estar hablando sobre el manejo nutricional en pacientes VIH adultos. Para empezar, ¿qué temas vamos a abordar en la clase? Como primer punto, la importancia de la atención nutricional, los factores que afectan el estado nutricional, qué es el síndrome de desgaste y cómo se diferencia de la desnutrición, las enfermedades oportunistas que existen y cómo afectan a la nutrición del paciente, la evaluación del estado nutricional del paciente con VIH y la intervención nutricional que se le da. Sobre la importancia de la atención nutricional en paciente VIH, pues tenemos que la pérdida de peso y la desnutrición pues son problemas muy habituales en este tipo de pacientes. Esto acelera la progresión de la enfermedad y aumenta la morbilidad y reduce la sobrevida del paciente. Además, lo más importante en este punto es identificar los factores de riesgo nutricional en este paciente para establecer las intervenciones nutricionales oportunas, pero sobre todo lo más rápido posible. El tratamiento antirretroviral se debe complementar siempre, ¿verdad?, con una alimentación y una nutrición adecuada. Y pues una alimentación saludable también ayuda a fortalecer el sistema inmunitario y a mantener a las personas con VIH sanas. ¿Cuáles son los factores que afectan el estado nutricional de los pacientes? Hay 4 principales factores que afectan el estado nutricional. El primero es la disminución del consumo de alimentos. Luego tenemos el aumento de la pérdida de los nutrientes. También están los factores psicosociales y el aumento de los requerimientos. Además de estos 4 principales, existen otros como la inseguridad alimentaria y la calidad de la dieta, las anormalidades endocrinas, las citoquinas y algunas enfermedades oportunistas. Más adelante les estaré hablando de cada uno de estos factores. Como primer factor tenemos, como había mencionado, la disminución del consumo de alimentos. ¿Qué lo causa, verdad? Pues hay varias causas. La primera de ellas pues puede ser una infección en el tracto gastrointestinal superior, lo cual provoca anorexia, odinofagia, disfagia, dolor abdominal, puede haber vómitos, ¿verdad? También puede ser ocasionada por una pérdida pancreática, una enfermedad pancreática o hepática. También causa náuseas, vómitos, saciedad temprana, y esto hace que el paciente pues disminuya el consumo de sus alimentos. Las úlceras orales también, ¿verdad?, causan esta disminución, provocan dolor, inflamación y anorexia. La anorexia primaria, ¿verdad?, hay un aumento en la producción de citoquinas y dentro de algunos efectos secundarios de los medicamentos, pues que causan algunos síntomas como también, ¿verdad?, la náusea, los vómitos y la dispepsia. Otro de los factores es el aumento de pérdida de nutrientes. Esto es causado por enteropatía por VIH. En este existe pues diarrea, inflamación, aumento de la permeabilidad intestinal, una hiperplasia, ¿verdad? Y una mala absorción de los ácidos biliares. Entonces, por eso es que existe esta pérdida de nutrientes y el paciente pues no se recupera tan fácil. Las infecciones del tracto gastrointestinal pues se causan un daño en el epitelio intestinal, existe diarrea y mala absorción de nutrientes. Hay una deficiencia también de lactasa y además hay un crecimiento sobrebacteriano que altera la mucosa intestinal. El tercer factor es un aumento de los requerimientos nutricionales. Esto lo causa pues que el paciente siempre está en estado hipermetabólico, ¿verdad? Esto quiere decir que hay un aumento de la tasa metabólica en reposo, en presencia siempre de alguna enfermedad oportunista, en presencia de fiebre, el aumento de carga viral, entre otras, ¿verdad? Y las neoplasias. Dentro de los otros factores que encontramos están los factores psicosociales, ¿verdad?, que no los podemos dejar aparte. Dentro de ellos, pues, pueden estar la pobreza y la inseguridad alimentaria nutricional, el desempleo, ¿verdad?, algún trastorno depresivo, el ambiente familiar inestable, el duelo, la ansiedad y el estigma.
Y dentro de los factores endocrinos puede ser la deficiencia de testosterona, lo cual hace que haya pérdida de la masa muscular del paciente y pues el uso ineficiente de energía a nivel metabólico. Ahora, ¿qué es el síndrome de desgaste? Pues actualmente, ¿verdad? El síndrome de desgaste se define como la pérdida involuntaria de peso superior al 10% del peso basal, asociado siempre a diarrea, fiebre o debilidad durante más de 30 días en ausencia de otra patología. Se caracteriza por la pérdida desproporcionada de masa magra debido a alteraciones específicas en el metabolismo como parte de un mecanismo de defensa del organismo en respuesta a una situación de estrés. Actualmente, ahorita en el 2021, pues han sacado otras variaciones de esta definición, ¿verdad? Que es en el cuadrito rojo que les puse arriba. Es una pérdida de peso superior al 10% del peso basal, más una diarrea crónica, más de 2 deposiciones diarreicas durante más de 30 días, o astenia crónica y fiebre de origen desconocido por más de 30 días. Ahora, sobre el síndrome de desgaste, ¿qué tenemos que saber? Bueno, hay varios puntos relacionados a este tema. Debemos saber el peso usual del paciente, es súper importante, con simplemente el hecho de preguntarle cuánto ha pesado anteriormente o cuánto pesa antes, cuánto pesaba antes de enfermarse, etcétera, ¿verdad? Él pues más o menos ya sabe, el paciente va a saber siempre su peso, entonces ya nos da un parámetro para saber cuánto peso ha perdido. No siempre hay un peso por debajo de lo normal, ¿verdad? A veces se confunde de que creen que porque el paciente está tal vez en sobrepeso, no se mira caquético, no tiene síndrome de desgaste y no es así, ¿verdad? Y van a haber pacientes con estado nutricional normal, ¿verdad? O incluso en sobrepeso que pueden tener síndrome de desgaste. Hay a veces hasta buena tolerancia y consumo de alimentos, el paciente come bien, tolera bien, pero no quiere decir que por eso no tenga un síndrome de desgaste. Y puede presenciarse el síndrome de desgaste ya sea con o sin ARBs. La fórmula del porcentaje de pérdida de peso para saber si es más del 10%, pues aquí se las dejé, ¿verdad? Es el peso inicial menos el peso actual dividido el peso inicial por 100. Hay otras variaciones también, ¿verdad? De la misma definición como les mencionaba, que incluye el 7.5% de pérdida involuntaria de peso corporal en los últimos 6 meses o el 5% de pérdida involuntaria de peso corporal en los últimos 3 meses. Entonces, siempre hay que fijarse en el peso, ¿verdad? Yo sé que somos las nutricionistas las que siempre indagamos en eso, pero tal vez nada nos cuesta preguntar a veces cuánto ha pesado el paciente. Y lo más importante, el IMC, ¿verdad? El IMC abajo de 20. Por lo regular sabemos que el estado nutricional normal empieza de un IMC de 18.5 a 24.9. Sin embargo, un paciente que tenga abajo de 20, aunque esté en estado nutricional normal, debemos prestarle atención porque no se nos puede desgastar fácilmente. Entonces es un factor de riesgo, ¿verdad? Un poco sobre la fisiopatología del síndrome de desgaste, pues el paciente no se recupera solamente con la ingesta adecuada, ¿verdad? Eso hay que tenerlo claro, sino porque le demos la mejor dieta, ¿sí? O la mejor fórmula y tratemos de recuperarlo, va a ser fácil, sino que requiere un manejo integral, ¿sí? Tanto de antirretrovirales, el tratamiento de alguna enfermedad oportunista si la presenta, el tratamiento obviamente nutricional y por supuesto el tratamiento multidisciplinario aparte, no solo el nutricional, ¿verdad? Aquí está un poco sobre la fisiopatología, empieza con un proceso de etiología multifactorial, luego hay una pérdida desproporcionada de masa grasa debido a alteraciones específicas en el metabolismo, lo cual conlleva un mecanismo de defensa del mismo organismo en respuesta a una situación de estrés y provoca un aumento de citoquinas proinflamatorias y es un ciclo vicioso, ¿verdad? Bueno, ¿qué diferencia hay entre el síndrome de desgaste y desnutrición? La desnutrición es un estado patológico que resulta de la deficiencia crónica o aguda de energía, proteína y otros nutrientes. Y por su etiología puede ser tanto primaria como secundaria. ¿Cuál es el ciclo vicioso de la desnutrición y VIH?
Hay una inadecuada alimentación y nutrición, ¿verdad? Dentro del cual pues hay pérdida de peso, depresión de masa muscular y algunas deficiencias de micronutrientes. Esto compromete al sistema inmune, lo cual hay una inhabilidad para contrarrestar efectos de las infecciones oportunistas. Aumenta la susceptibilidad de infecciones, así como la tuberculosis, y hay un aumento de requerimientos nutricionales, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el efecto de las enfermedades oportunistas en el estado nutricional? Realmente esto es un resumen porque enfermedades oportunistas pues hay un montón, pero trato de ponerles este cuadro donde hay pues algunas para que se den cuenta cómo afecta realmente el estado nutricional en cada una de las enfermedades oportunistas. Existen pacientes con algunos linfomas, ¿verdad? O algunas neoplasias, lo cual hace que el paciente presente un estado caquético, ¿sí? Aparte también pueden presentar cándida, tanto oral como esofágica, ¿verdad? Pues esto provoca un poco, depende del grado, ¿verdad? Pero dolor y dificultad para tragar, pues si solo es oral va a ser un poco de dolor, si es esofágica no va a poder tragar el paciente, entonces obviamente afecta el estado nutricional del mismo. Un paciente con citomegalovirus, por ejemplo, una retinitis por citomegalovirus, pues yo les digo siempre que con el simple hecho de no ver, de cómo agarrar sus alimentos, de dónde está su comida, desde ahí empieza a afectar el estado nutricional del paciente, ¿verdad? Ahí es donde uno se apoya con otras disciplinas para poder velar por el bienestar del paciente, ¿verdad? Si tiene apoyo familiar o no, que pueda ayudarle a comer, ¿verdad? Que pueda comprarle estos alimentos, si el paciente no mira bien, etcétera. Desde ahí, de algo tan sencillo, puede empezar a afectar el estado nutricional. Tenemos una meningitis por criptococo, ¿verdad? Que también provoca mucho dolor de cabeza, entonces provoca también náuseas, algunos vómitos, ¿verdad? Lo cual va a reducir la ingesta de alimentos del paciente y va a afectar el estado nutricional del mismo. Hay pacientes que presentan diarrea, ¿verdad? Esto pues provoca deshidratación, un trastorno hidroelectrolítico, ¿verdad? Y malabsorción, lo cual también va a afectar el estado nutricional del paciente. También existe el complejo MAC, ¿verdad? O un paciente, por ejemplo, por neumocistis, que tiene dificultad respiratoria, por ejemplo, los pacientes a veces que son dependientes de oxígeno, pues no quieren comer porque saben que al quitarse el oxígeno, pues desaturan un poco, ¿verdad? Entonces prefieren no quitarse el oxígeno y no comer, ¿verdad? Entonces desde ahí también afecta bastante el estado nutricional de nuestro paciente, no va a estar comiendo bien. Un paciente con toxoplasmosis cerebral, por ejemplo, también, ¿verdad? Que está alterado de la conciencia, entonces, pues obviamente hay que ver otras vías de alimentación, que más adelante estaremos hablando de eso, pero siempre, pues, ya ven que todas las enfermedades oportunistas afectan de cierto modo bastante el estado nutricional de nuestro paciente, desde la ingesta de alimentos hasta la utilización de los mismos nutrientes. Ahora, vamos a hablar un poco sobre la evaluación del estado nutricional. Los principales indicadores del estado nutricional se dividen en 4, ¿verdad? El ABCD, ¿sí? A, antropométricos, B, bioquímicos, C, clínicos y D, dietéticos. Estos 4 pues van a depender mucho del estado en que esté nuestro paciente, si es adulto o no, si es adulto mayor, si es un paciente hospitalizado, un paciente ambulatorio, ¿verdad? Todo va a cambiar dependiendo del estado del paciente, no van a ser iguales, ¿verdad? Entonces hay que tomarlo mucho en cuenta para la evaluación del estado nutricional. A los pacientes adultos ambulatorios, vamos a empezar por los ambulatorios, los parámetros antropométricos de rutina que realizamos es la toma de peso, la estatura, ¿verdad? Y la circunferencia media del brazo. Los las medidas adicionales antropométricas que realizamos es la toma de medidas de pliegues cutáneos como el tricipital,
el análisis de bioimpedancia eléctrica, ¿verdad? Que es lo que a todos les gusta, ¿sí? Que mide porcentaje de grasa, porcentaje de agua, masa muscular, grasa visceral, entre otros, y algunas otras circunferencias que se necesiten, como la circunferencia de cintura-cadera, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para la evaluación del paciente? Pues una balanza digital, la técnica estandarizada, muy importante, ¿verdad? En la clínica somos de las 4 nutricionistas, pues todas sacamos un curso que se llama ISAC, nivel 1, el cual nos hace estar estandarizadas con la toma de estas medidas, ¿verdad? No es así nomás medir una circunferencia, sino que todas tenemos una estandarización para que podamos tomarla de la misma forma y tener el menos margen de error para estimar ciertas medidas. Y pues la bioimpedancia eléctrica que les hablaba, ¿verdad? Dentro de los pacientes adultos hospitalizados, pues algunas medidas antropométricas que tomamos de rutina es el peso. Sí, el paciente se puede parar. La talla es estimada, ¿verdad? Porque los pacientes, pues a veces como no se pueden parar y no tenemos un taímetro en el hospital, pues casi siempre es estimada, y si no, pues son ya de los expedientes que ya tenemos. La circunferencia media del brazo, y pues lo que les hablaba, era la estimación de peso y talla, lo cual necesitamos altura de rodilla y la circunferencia de pantorrilla. Dentro de las medidas adicionales que realizamos para el paciente hospitalizado, también es el pliegue tricipital, aunque aquí es un poco más difícil porque el paciente pues siempre está canalizado, a veces no se puede parar, entonces es un poco más complejo. El análisis de bioimpedancia solo si es necesario, ¿verdad? Porque como tarda un poco en leer la balanza, es un poco difícil cuando el paciente solo se puede parar un rato. Y circunferencias, que es lo que más utilizamos en el paciente hospitalizado, ¿verdad? Porque más o menos pues casi todo es estimado. ¿Qué es lo que necesitamos? Las balanzas digitales, un monitoreo estrecho, ¿verdad? Porque en el paciente ambulatorio pues sus citas son un poco más alejadas. En cambio, en el hospitalizado, pues lo monitorizamos todos los días, ¿verdad? Es un poquito más estrecho, y pues se utilizan las fórmulas para estimar peso y talla, como les hablaba anteriormente. Ahora, dentro de los parámetros bioquímicos, siempre se necesita, ¿verdad? La carga viral, CD4, una hematología completa y una química sanguínea completa, ¿sí? Porque el estado nutricional pues también lo basamos en esto, que nos ayuda a medir glucosa, creatinina, albúmina, perfil lipídico, y podemos ver cómo está realmente el paciente. Dentro de los adultos hospitalizados también hay exámenes adicionales, ¿verdad?, que se piden ya que están en área de encamamiento. Dentro de la evaluación clínica, pues hay ciertos síntomas que afectan el estado nutricional, como la pérdida de apetito, diarrea, náuseas, vómitos, la disminución del apetito y la fatiga. Y además hay que vigilar siempre signos físicos de deficiencias nutricionales en piel, cabello, labios y lengua, ¿verdad? Siempre hay que revisar. Aquí dejo unas imágenes, ¿verdad?, de cómo puede afectar algunas enfermedades oportunistas el estado nutricional. O sea, los pacientes con, digamos, cándida oral y cándida esofágica, que son las dos primeras, pues obviamente el paciente no va a comer, ¿verdad? Cuando hay adenopatías, como en la tercera imagen, pues tampoco, ¿verdad? El dolor y la inflamación obviamente no dejan que el paciente coma, entonces hay que estar pendientes de eso, ¿verdad? Esto es el diario, ahí sí que el diario vivir no está fuera de la realidad de nuestros pacientes, entonces hay que estar siempre bien pendientes de esto. Y así como la última imagen, ahí existen a veces lesiones ulcerosas, ¿verdad?, como esta, que dificultan la ingesta de alimentos. Los pacientes con tuberculosis, ¿verdad?, son bastante complejos, sí, por los síntomas que presentan y el estado catabólico en el que se encuentran. Siempre están con tos, ¿verdad?, dolor de pecho. De por sí la tuberculosis provoca una pérdida del apetito. Hay sudoraciones nocturnas, ¿verdad?, la pérdida de peso que ya trae el paciente más la hospitalizada del paciente, pues es bastante lo que se depleta nuestro paciente ya ingresado.
hay fiebre, hay fatiga, ¿verdad? Entonces son de los pacientes como un poco más complejos, igual que los pacientes con algún tipo de alteración de la conciencia, lo que hablaba anteriormente, ¿verdad? Como alguna toxoplasmosis cerebral, supongamos, en donde hay que ofrecerle otra vía de alimentación que no sea la oral, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son algunos de los problemas nutricionales encontrados? Pues las infecciones oportunistas que puedan dificultar comer o tragar los alimentos, los cambios en el metabolismo del organismo y los efectos secundarios de los medicamentos ARB que puedan provocar pérdida del apetito, náuseas, diarreas y dificultad en la adherencia del tratamiento. Ahora, dentro del último pilar, ¿verdad? La evaluación dietética. Siempre hay que preguntar horarios y tiempos de comida del paciente, evaluar el consumo de los alimentos. Para eso utilizamos la frecuencia de consumo de alimentos, ¿verdad? Cuántas veces a la semana come cada grupo de alimentos y utilizamos el recordatorio de 24 horas, ¿verdad? Preguntarle al paciente qué desayuna, qué refacciona, qué almuerza y qué cena, ¿verdad? Si tolera o no tolera todos los alimentos, ¿verdad? Si existe alguna intolerancia, pues que nos lo diga el paciente. Siempre es una entrevista con el paciente para poder conocer un poco sobre su consumo. Algunas restricciones o preferencias alimentarias que siempre existen, ¿verdad? Y el consumo de suplementos y plantas que ahora están de moda, hay que siempre preguntarlo, ¿verdad? Porque ahora hay bastantes pacientes que lo consumen y hay que tener ojo a eso, igual incluso por los antirretrovirales también. Y pues la disponibilidad y el acceso a los alimentos. Por eso tenemos que tener una bastante relación, ¿verdad? O bastante comunicación con el equipo multidisciplinario para ver la disponibilidad y acceso, si tienen o no recursos económicos, ¿verdad? Qué tanto pueden comprar o no en cuanto a alimentos, etc. Dentro de la intervención nutricional que se realiza el paciente, siempre va a depender del tipo de consulta, como les hablaba anteriormente, ¿verdad? Va a depender si es ambulatorio o está hospitalizado el paciente. Siempre hay que tomar en cuenta la evaluación psicosocial del paciente, ¿verdad? Lo que le decía siempre con el equipo multidisciplinario. Y pues va a depender también de la situación inmunológica y virológica, ¿sí? Si el paciente tiene síntomas o no, si la enfermedad ya está avanzada, si es de reciente diagnóstico o es de seguimiento, y si presenta o no síntoma de desgaste. Los objetivos de la atención nutricional van a ser básicamente prevenir la desnutrición, mantener el peso y la masa muscular del paciente, proveer el soporte nutricional adecuado y alcanzar las necesidades nutricionales individuales, ¿sí? Todo esto va a estar según la disposición que tengamos en donde vayamos a evaluar el paciente, ya sea hospitalizado o ambulatorio, ¿verdad? Porque no siempre hay todo lo que necesitamos para cumplir estos objetivos. Dentro de los requerimientos nutricionales específicos según la fase de enfermedad, podemos decir de que si el paciente está en categoría clínica A, que es un VIH asintomático, pues podemos calcularle de 30 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso y 1.1 a 1.5 gramos por kilogramo de proteína al día. Si el paciente está en categoría clínica B, que es un VIH sintomático, le subimos un poco a las calorías, ¿verdad? De 35 a 40 calorías por kilo y aumentamos un poco más la proteína de 1.5 a 2 gramos por kilo. Ahora, si está en la categoría C, los C4 están abajo de 200 y ya tiene alguna infección oportunista, pues aumentamos todavía un poco más las calorías de 40 a 50 calorías por kilo y aumentamos un poco más también la proteína de 2 a 2.5 gramos por kilo. Ahora bien, si el paciente está en categoría clínica C y aparte tiene una desnutrición severa, entonces el inicio de las calorías sí se baja, ¿verdad? No es porque esté desnutrido y está en categoría C, entonces démosle todos los nutrientes, toda la alimentación que pueda haber, no. Se inicia con 20 calorías por kilo y luego se va aumentando gradualmente, ¿verdad? Porque la tolerancia del paciente pues no va a ser la misma. Y de igual de proteína, ¿verdad? Se baja un poquito y se va aumentando en base a tolerancia y gradualmente. Se empieza de 1.5 a 2 gramos por kilo.
Dentro del manejo nutricional del síndrome de desgaste está el manejo de síntomas asociados, si hay náuseas, si hay vómitos, si hay diarrea, ¿verdad? Brindar fórmulas de recuperación nutricional o suplementos nutricionales. Estimulantes del apetito también se pueden dar, ¿verdad? Si el paciente los puede comprar. Y sobre todo, y lo más importante, la educación alimentaria nutricional. Creo que ahí es donde uno tiene que darle énfasis a todo el tratamiento nutricional, porque si el paciente entiende bien cómo debe comer, pues creo que no va a haber ningún problema después. Además está la inmunonutrición, que lo puse aquí en un cuadrito rojo, ¿verdad? Como la arginina y el omega 3, que más adelante les voy a hablar un poquito de ese tema, si da chance. El manejo de los síntomas asociados a VIH o toma de ARVs, ¿verdad? De los principales y que casi siempre encontramos, ¿verdad? Va a haber anorexia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aumentar la densidad energética en las preparaciones, fraccionar en los tiempos de comida, sí, aunque sean poquitas comidas, pero más tiempos, ¿verdad? Valorar el uso de suplementos nutricionales de acuerdo a la edad y de acuerdo a la disponibilidad económica. Estimulantes del apetito, lo que hablábamos, ¿verdad? Igual, según disponibilidad económica, y los suplementos de vitaminas y minerales. Si hay lesiones orales y o esofágicas, ¿verdad? Hay que modificar la textura de los alimentos, tratar de que los pacientes no consuman irritantes, ojo con la temperatura de los alimentos, ¿verdad? La higiene vocal es también súper importante y en el caso de pérdida de peso, pues valorar el uso de suplementos nutricionales. Ahora, si el paciente tiene diarrea, pues hay que manejar esa deshidratación, ¿verdad? Existen también los sueros de rehidratación oral. Hay que dejar una dieta pues adecuada, ¿verdad? En este caso sería una dieta blanda. Y evitar los alimentos que provoquen diarrea, ¿verdad? Evitar lactosa y fórmulas con alta osmolaridad y valorar el uso de probióticos y glutamina. Si el paciente presenta náuseas, pues decirle que no se salte tiempos de comida igual, ¿verdad? Aunque sean pequeñitas comidas, pero frecuentes, para que no le provoque náusea. Otro como tip, ciertos tips pueden ser chupar hielito, oler cáscaras de naranja, tomar jugo de limón con agua tibia, ¿verdad? Tomar té de manzanilla, jengibre o naranja con miel, comer pan tostado o galleta de soda y evitar alimentos con olor fuerte que provoquen pues la náusea del paciente. Vómitos, si el paciente presenta vómitos y si no aceptan nada de líquidos, pues ahí sí valorar hacer algún otro examen con el médico, ¿verdad? Porque ya vamos más allá de solo el síntoma. Y si tolera líquidos, incluir sopita de pollo, atol de maicena, avena molida o alguna gelatina. Paciente y suplementos, pues en el caso de malabsorción, valorar el uso de fórmulas semi o elementales como Immunex, utilizar fórmulas poliméricas con caseinato de calcio, sin lactosa o soya. Y pues lo más común que utilizamos, ¿verdad? Por la disponibilidad económica es utilizar fórmulas caseras de recuperación nutricional. Esto es a base de harinas suplementadas con mezclas vegetales, ¿sí? Harina de arroz, azúcar y aceite, que más adelante les voy a mostrar una receta que esto lo hacemos frecuentemente con los pacientes porque es lo que económicamente más les conviene, ¿verdad? Pero sí podemos utilizar también fórmulas si lo pueden comprar. El uso de alimentos terapéuticos listos para el consumo como el ATLC y utilizar estimulantes del apetito, si lo pueden comprar pues sería ideal, ¿verdad? El aspartato de arginina, acetato de megestrol y otras opciones como el zinc y los multivitamínicos. Ahora bien, en rojo les puse porque hay que tener cuidado. Antes de suplementar a cualquier paciente, tenemos que tomar en cuenta que están recibiendo ya un gran número de medicamentos, ¿sí? Tratamiento antirretroviral, ¿verdad? Profilaxis, tratamientos para alguna enfermedad oportunista, medicamentos adicionales, por ejemplo, si es hipertenso, si es diabético. Entonces, todo eso ellos ya consumen bastantes medicamentos. Entonces, si vamos a suplementar, hagámoslo con cuidado, porque ingerir otro suplemento o medicamento que recetemos puede reducir la adherencia al tratamiento antirretroviral y al tratamiento de enfermedades oportunistas que estén padeciendo. Entonces hay que tener cuidado.
Este es un ejemplo de la fórmula casera que podemos hacer, ¿verdad? Rinde para 4 tazas, la verdad que frecuentemente la usamos en la clínica. Esa base de bienestarina se puede utilizar también incaparina, harina de arroz, ¿verdad? Leche descremada, azúcar, aceite y agua, ¿sí? Ahora, dentro del soporte nutricional, es lo que hablamos, pues siempre vamos a preferir la vía oral, ¿verdad? Ahora, si falla nuestra intervención por vía oral, no hay una adecuada energía, ¿verdad? Existe anorexia, etcétera, hay que valorar el uso de sonda nasogástrica. Por ejemplo, en enfermedades oportunistas, como les hablaba anteriormente, las alteraciones como la toxoplasmosis que provoca una alteración de la conciencia, valorar siempre el uso de una sonda nasogástrica, ¿verdad? Para que no se desnutre el paciente y no se nos deplete rápido. Ahora, si la nutrición enteral pues no es el caso, pues vamos a la nutrición parenteral, ¿verdad? Si el tracto gastrointestinal no es funcionante, pues valorar el uso de este tipo de alimentación. Si hay diarrea intratable o una mala absorción severa también, si hay enfermedad pancreática o bilía recurrente, y pues sí hay que evitar un poco la nutrición parenteral, si hay riesgo de infección, ¿verdad? Entonces, si como tenemos en este caso nuestros pacientes que son inmunosupresos, pues siempre valorar si realmente necesitamos la parenteral. Valoremos siempre el uso, primero de la vía oral, ¿verdad? Y si no, pues ya valoramos esta vía. Dentro de la educación alimentaria nutricional, que es bien importante, ¿verdad? No solo hablar de la alimentación saludable, sino que incluir temas como higiene de preparación de alimentos, los alimentos a evitar por el tratamiento antirretroviral, un aumento de consumo de alimentos de fuentes de proteína, ácido fólico, vitamina B12, zinc y vitamina D, valorar el uso de inmunonutrición, como la glutamina, arginina, carnitina, omega 3 y nucleótidos, y la actividad física que no se puede dejar atrás. Yo les puse aquí una diapositiva sobre inmunonutrición, que es algo que ahorita ya le han dado más estudio, ¿verdad? Tal vez no lo hemos puesto en práctica tanto por el costo, pero sin embargo hay algunas fórmulas pues que como el Immunec que ya traen inmunomoduladores, sí, y pues sería ideal con todos los pacientes. Dentro de los principales inmunonutrientes están la glutamina, que mejora la respuesta de los linfocitos T, la función de los linfocitos B y macrófagos, mejora la función de la mucosa intestinal, disminuye la tasa de infecciones y disminuye obviamente la estancia hospitalaria. La arginina, ¿verdad? Incrementa la respuesta de linfocitos T también, y aparte este estimula bastante el apetito, entonces por eso existen también suplementos solo de arginina que podemos utilizar. Están los ácidos grasos que incrementan los niveles circulantes de inmunoglobulinas y mejoran la función de los neutrófilos, además de aumentar el porcentaje de linfocitos T y aduladores. Y los nucleótidos que promueven la síntesis de ADN y ARN y mejora la actividad de los macrófagos. No existe realmente un estudio que yo les pueda decir que muestre una dosis óptima de estos nutrientes ni un tiempo establecido en cuanto a su duración, ¿verdad? Pero sin embargo sí hay bastantes estudios de la mejoría de los pacientes con este tipo de inmunomoduladores. Entonces, de incluirlos en la alimentación o en el tratamiento nutricional del paciente, pues sería lo ideal. Algo que a mí me gusta y que no se puede quedar atrás es siempre el ejercicio. Yo siempre he dicho de que el plan nutricional tiene que ir unido a un plan de ejercicio, ¿verdad? No podemos dejarlo aparte. Y es algo que a mí me gusta darle mucho énfasis a mis pacientes. ¿Y por qué? Porque el ejercicio pues disminuye el riesgo de la enfermedad cardiovascular. Al menos 30 minutos, 3 veces para la semana, empezar a fomentar ese ejercicio en los pacientes, siempre y cuando lo puedan realizar también, ¿verdad? También hay que valorar eso. Produce además un aumento del HDL, si realizan ejercicios de resistencia sobre todo, controla los efectos de la lipodistrofia, lo cual muchos pacientes pues tienen, ¿verdad? Y disminuye la grasa corporal localizada, los niveles de triglicéridos y colesterol total, y además controla la utilización y niveles de glucosa en sangre. Por otra parte, disminuye también el estrés,
mejora la masa muscular, la fuerza y la resistencia muscular, mejora además la densidad ósea, ayuda a estabilizar y prevenir la disminución de la cantidad de linfocitos T y mejora la calidad del sueño y aumenta un poco el apetito. Entonces realmente hay bastantes beneficios por los cuales sí se le podría dar un plan de ejercicio al paciente, ¿verdad? No solo el plan nutricional, sino que también el plan de ejercicio. Y para que no quedarnos atrás sobre el tema de moda ahora, que es el COVID, les puse este artículo, ¿verdad? Y que ya hay bastantes artículos sobre la terapia nutricional en el paciente con VIH y COVID-19. Más que todo lo puse para que ustedes miren la cantidad de energía que se les debe dar a los pacientes. Más o menos está entre 2.000 y 3.000 calorías al día. Y de proteínas se les da de 75 a 100 gramos al día y de líquidos 3 litros al día. Básicamente habla sobre la deficiencia de vitamina D en estos pacientes con COVID y VIH. Sin embargo, no hay un estudio como tal de que avale de una vez la suplementación de vitamina D, ¿verdad? Hay que valorar el caso, ¿sí? Y además también habla sobre la vitamina A, ¿verdad? Entonces hay que valorar siempre la suplementación con vitaminas y minerales en este tipo de pacientes. Y pues lo principal, ¿verdad? Que es el cuadro de calorías al día, líquidos y proteínas para este tipo de pacientes. Y eso sería todo por hoy. Gracias por su atención.